Era la 1 de la madrugada cuando un individuo vestido de negro y con la cara cubierta asaltó el domicilio de una mujer de 21 años mientras dormía. La despertó a golpes, la maniató y le tapó la cara con la almohada. Tras manosear su cuerpo y fotografiarla desnuda, robó varias piezas de ropa interior y huyó. Todo se debía a un mismo ritual: robar las prendas íntimas de sus víctimas para después ponérselas y darse placer a sí mismo. Pero tras más de 80 allanamientos, el fetichista necesitaba mayor emoción. Así fue como Russell Williams, coronel de las Fuerzas Aéreas de Canadá, violó, torturó y mató a 2 mujeres por el puro placer de someterlas y vejarlas. El militar vivía una doble vida. Por un lado, era un ser reputado, respetado y condecorado servidor de la nación. Pero también, por otro lado, él actuaba como un depravado sexual con un instinto criminal. Es así que el día de hoy hablaremos de su historia, la cual conmocionó a la opinión pública, ya que él fue el piloto de varios ministros e inclusive hasta de la reina de Inglaterra. Así que si quieren saber más detalles de su vida, presten atención durante los siguientes minutos a esta historia. Así que comenzamos. La terrible historia del fetichista coronel Russell Williams. Antecedentes. Nacido el 7 de marzo de 1963 en Bromsgrove, Inglaterra, David Russell Williams pronto emigró junto a su familia a Canadá. Para ser precisa, a Chalk River, Ontario. Allí su padre trabajó como metalúrgico en el Chalk River Laboratories, el principal laboratorio de investigación nuclear del país. Él creció en una casa acomodada del barrio de Scarborough Rouge, en las afueras de Toronto, y acabó siendo prefecto de la exclusiva Upper Canada College. El adolescente sobresalió en su época escolar. Se graduó en la Universidad de Toronto en Economía y Ciencias Políticas y en el año de 1987 decidió ingresar a las Fuerzas Aéreas. Pasó por varias escuelas de entrenamiento y fue instructor de vuelo. Durante ese tiempo, su comportamiento fue ejemplar y alcanzó el grado de coronel con un ala, también denominada unidad, bajo su mando. Fueron en total 23 años de servicio ejemplar. Tenía el respeto y la admiración de sus superiores y también de sus subordinados. Williams había llevado importantes personalidades en avión, entre ellas a la reina de Inglaterra, al gobernador general de Canadá y al menos a un primer ministro. Cuando se publicó el video del intercambio entre Williams, coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense, y el detective sargento Jim Smith de la Policía Provincial de Ontario, sobrecogió al público canadiense y al del resto del mundo, no solamente por el contenido, sino por la figura que representaba Williams, ya que él era el comandante de una de las mayores bases aéreas de Canadá, un oficial de alto rango y muy respetado por sus compañeros. Tras casarse con Mary en junio de 1991, el matrimonio llevó una vida de lo más normal. En su tiempo compartían su afición por el golf y Russell disfrutaba del hobby de la fotografía. Una afición que sin duda alguna se convertiría en una fuente inagotable de placer para sí mismo. Su carrera delictiva comenzó en septiembre del 2007 cuando el coronel allanó las casas de sus vecinas en Tweed, una pequeña localidad entre Montreal y Toronto, para probarse su ropa interior y masturbarse sobre la cama. Se hizo una foto desnudo, tumbado en la cama, masturbándose con unas medias rojas que se cree pertenecían a la hija de 12 años de sus vecinos. En 14 de las fotos que se hizo aquella noche, Williams aparece con el pene sobresaliendo de la ropa interior, explicó el fiscal Robert Morrison. Con los años, aquel comportamiento se convirtió en un patrón. Russell entraba en casas, robaba piezas de lencería,
a veces incluso de niñas, para después vestirse con ellas y darse placer. Vaya que la realidad siempre supera la ficción, ¿verdad, Japosai? Primero fotografiaba el dormitorio de la víctima y luego la ropa interior. A continuación disponía las prendas meticulosamente sobre la cama o en el suelo y se masturbaba, relató Morrison. Los ataques del fetichista de la lencería. Su fetichismo le llevó a robar más de 500 prendas de ropa interior de todos los colores, que variaban entre sujetadores, bragas, tangas, bodys, etc., en 82 allanamientos de morada, de los que tan solo se denunciaron 21. Aquella obsesión lo llevó a asaltar 9 veces la casa de una misma mujer. Otro de sus rituales consistía en dar la espalda a la cámara y mirar hacia atrás por encima del hombro. También había muchos primeros planos de su pene, relató el fiscal que llevó el caso de Williams tras ver las miles de fotografías que encontraron durante el registro de su propiedad. El coronel se fotografió rodeado de peluches, con ropa de niñas o camisones y con una expresión severa en su rostro, como si estuviera pasando revista. Otras veces miraba a cámara como si de un modelo se tratase. Pero nadie relacionó al mayor responsable de la base aérea de Canadá con estos delitos. Lo que empezó con un juego de carácter fetichista para él, en pocos meses se tornó en impulsos de carácter homicida. Williams necesitaba más riesgo, más estímulos, nada lo saciaba, así que en septiembre del 2009 irrumpió en la vivienda de una joven de 21 años mientras dormía. Vestido completamente de negro y con la cara camuflada, golpeó a la muchacha, la maniató, le cubrió el rostro y la golpeó. Después manoseó sus pechos y la fotografió desnuda. Y como recuerdo, le robó varias prendas de ropa interior. A finales de mes volvió a actuar. Se abalanzó sobre una mujer de 46 años que dormía en el sofá. La golpeó, inmovilizó y vendó los ojos, y durante 3 horas y media la sometió. No la violó, pero sí abusó sexualmente de ella. Le toqueteó los pechos, le rasgó la ropa con un cuchillo y la tuvo amenazada de muerte. Tras hacerle varias fotos, el coronel se marchó a su casa. Él vivía al otro lado de la calle. El 16 de noviembre del 2009 acechó a su siguiente víctima, la cabo Marie-France Comeau, auxiliar de vuelo militar de 38 años que servía bajo sus órdenes en la base aérea de Trenton. Entró en el domicilio, comprobó que vivía sola, se hizo varias fotos con su ropa interior y se marchó. Pero 8 días después regresó. Se ocultó en su sótano y cuando llegó la golpeó con una linterna dejándola inconsciente. La maniató y amordazó y la llevó a rastras a su dormitorio y la desnudó. Después de tomarle varias fotografías, encendió una cámara de video y comenzó a grabar lo que sucedería después. Él la violó durante horas mientras la joven oponía resistencia. Mary le rogaba que la dejase marchar. Le suplicaba: «He sido realmente buena. Quiero vivir». Pero nada de lo que le decía ablandó su corazón. Después de torturarla y agredirla sexualmente, Russell la asfixió hasta la muerte. Limpió todo y se marchó como si nada a una reunión. El asesinato quedó registrado en la cinta de su videocámara y días más tarde el coronel envió una carta de condolencias al padre de su subordinada. Transcurridos 2 meses, el coronel volvió a matar. Era el 27 de enero del año 2010 cuando William se fijó en una joven que estaba haciendo ejercicio en su casa. Era Jessica Lloyd, de 27 años. Le pareció una chica bonita, así que decidió asaltarla al día siguiente.
Esperó a que se quedase dormida y repitió el mismo modus operandi que con Mary. La golpeó, ató y vendó los ojos con cinta adhesiva, la desnudó y fotografió para después violarla durante varias horas mientras lo registraba todo con su cámara de video. La joven le imploró por su vida. «Si muero, ¿se asegurará de que mi madre sepa que la quiero?» Pero Williams no sintió clemencia alguna. Entonces la golpeó fuertemente en la cabeza y la estranguló con una cuerda. Envolvió su cadáver en una manta y lo dejó en el garage. Simplemente no tenía tiempo de deshacerse del cuerpo. Tras el crimen, Russell acudió a la base aérea donde tenía programados varios vuelos. Los realizó sin mayor problema y al terminar se dirigió a su casa. Pasó todo el fin de semana con su mujer y la madrugada del martes 2 de febrero el coronel abandonó los restos de Jessica en un bosque cercano a Tweed. Esa misma tarde, la familia alertó de su desaparición. La policía de Ontario inició las investigaciones y al peinar tanto la casa de la chica como sus proximidades, encontraron marcas de neumático y huellas de calzado. Inmediatamente se procedió al bloqueo de todos los accesos a la autopista y pararon a todo vehículo que quisiese acceder. Su detención y confesión. Durante la búsqueda retuvieron a Russell Williams, que si bien no conducía su coche habitual, que era un BMW, sí llevaba un Nissan Pathfinder con unas marcas muy similares a las encontradas en el domicilio de Lloyd. Aquella aparente coincidencia hizo que los agentes le convocaran a un interrogatorio. De acuerdo con Patrick Let-Denby, pese que han transcurrido varios años desde la grabación del interrogatorio de Russell Williams, el 7 de febrero del 2010, en una pequeña sala de comisaría de Ottawa, el video sigue resultando tremendamente impactante. Y es que la cinta captura en toda su intensidad el juego emocional e intelectual del gato y el ratón entre un policía veterano y un hombre poderoso y despiadado que poco a poco va dándose cuenta de que ya está llegando dicho juego a su fin, de que no tiene más margen de maniobra, ya que este muestra el momento exacto en que Williams toma conciencia de que va a pasar el resto de su vida entre rejas. En la filmación de varias horas de duración, Smith consigue que Williams confiese los asesinatos de Mary France Comeau, de 38 años, y de Jessica Lloyd, de 27. No son imágenes dramáticas propias de una serie de televisión. Y es que no hay gritos, nadie pierde el control, no hay amenazas ni palizas, ni nada de lo que estaríamos acostumbrados a ver en ficción. Nada de eso. Simplemente Smith le expone la evidencia y Williams asume que la policía ya lo sabe todo, que secuestró y asesinó violentamente a 2 mujeres y agredió a otras 2. Pero aquí nos tenemos que preguntar, ¿cómo fue posible que una persona con un perfil público como el suyo pudiera llevar esa doble vida durante tanto tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que cometió más de 80 allanamientos en el área relativamente segura de Ontario? La policía solo reparó en él tras la desaparición de Jessica Lloyd, y fue más bien gracias a su exhaustiva labor que por algún resquicio en la fachada de normalidad cuidadosamente planeada de Williams. El juicio. Durante el juicio, que comenzó en octubre del 2010, el cual se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, Williams se mostró tan frío como durante aquel primer interrogatorio. Pese a declararse culpable, el coronel no transmitió empatía alguna hacia sus víctimas. Sus palabras de hecho sonaban huecas. «He cometido crímenes despreciables, su señoría. He traicionado a mi familia, mis amigos y colegas en las Fuerzas Armadas canadienses.
Pasaré el resto de mi vida lamentando que he terminado 2 vidas vibrantes, inocentes y amadas, declaró tranquilamente ante el juez Robert Scott. El magistrado sentenció a Williams a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años por los asesinatos de las 2 mujeres ya mencionadas. Durante la lectura del veredicto, Scott calificó al acusado de asesino sadosexual y dijo que afortunadamente para todos, la naturaleza de estos crímenes son muy raros en nuestra sociedad. Y es que la profundidad de la perversión demostrada por Russell Williams no tiene igual. Y aquí cierro comillas. Además de las 2 cadenas perpetuas, el coronel de las Fuerzas Aéreas fue sentenciado a 20 años de prisión por otros 2 asaltos sexuales y a 1 año más de cárcel por cada uno de los 82 robos cometidos. Y todas estas penas las está cumpliendo de forma simultánea en el centro penitenciario de Port Cartier en Quebec, Canadá. El coronel dejó de serlo tras la sentencia, ya que las Fuerzas Aéreas de Canadá lo despojaron de su rango, medallas, uniformes y estatus militar, además de relevarlo con deshonor de sus obligaciones militares. Williams cometió crímenes honrosos contra los ciudadanos que las Fuerzas Armadas juraron proteger y no es digno del juramento que realizó para servir a los canadienses como oficial de las Fuerzas Armadas, declaró en su momento el ministro de Defensa, Peter MacKay, quien durante años vivió como uno de los miembros más respetados del ejército canadiense, ha terminado en la sombra como el peor de los criminales. El perfil criminal del coronel Williams. La aparente progresión rápida de Williams de los asaltos fetichistas a los asaltos sexuales sin penetración hasta la violación y el asesinato en el lapso de 2 años obstaculizó por completo a los expertos. Williams documentó cuidadosamente sus crímenes a través de miles de fotos y videos. Se presentaron numerosas imágenes en el juicio mostrando a Williams vestido con ropa interior y sujetadores que había robado. Con presencia muy insistente de todo lo que se estaba mostrando como un objeto de su fetiche. Y es que es importante mencionar que con frecuencia estas imágenes mostraban a Williams masturbándose mientras estaba acostado en las camas de sus víctimas. E incluso mantuvo un recuento detallado de los informes policiales de sus crímenes. ¿Saben, mi estimada audiencia? Curiosamente no es raro que los asesinos sexuales mantengan registros de sus actos o que guarden recuerdos para poder, entre comillas, volver a visitar la experiencia. Ya ven que recordar es volver a vivir. Y según la doctora Angela Hirgdity, psiquiatra forense del Centro Psiquiátrico Creedmoor y de la Universidad de Columbia de Nueva York, estos registros meticulosos permiten al perpetrador recrear el momento, o por decirlo de alguna manera, el mordisco en la Magdalena, que recupera la rica memoria. Es así que con base en la información disponible y de acuerdo con Peña Fernández, parece que Russell Williams podría cumplir con los criterios para una cantidad de posibles diagnósticos de acuerdo con el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, en sus siglas en inglés DSM-5, en este caso la 5ª edición. Y estos diagnósticos incluyen trastornos parafílicos como trastorno de travestismo, sadismo sexual y pedofilia, así como también trastornos de personalidad como el trastorno de la personalidad narcisista, trastorno de personalidad antisocial, trastorno de personalidad obsesiva compulsiva y trastorno de la personalidad por evitación. Mi estimada audiencia, espero que este video haya sido de su interés, y si es así, les agradecería mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten, que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales, y ya que andamos en esas, síganme en mis propias redes sociales que van a aparecer en pantalla en estos momentos.
Suscríbanse a este espacio y denle clic a la campanita para que YouTube les notifique cuando subo nuevo contenido, esperando de todo corazón que tengan muy dulces pesadillas y grandes satisfacciones. Hasta la próxima.